El embajador Víctor Manuel Rocha, el espía castrista capturado el viernes, se ha derrumbado emocionalmente y algunos testigos aseguran que ayer lloró ante el juez, lo que algunos consideran será un preludio de una total colaboración del encausado, lo que en la práctica significa que muchos otros nombres podrían salir a la luz e incluso se avisoran nuevos arrestos. Hay varias preguntas sumamente inquietantes. ¿Cuál es el alcance profundo del daño hecho por alguien que ha trabajado para el enemigo durante 42 años? Ahí estamos viendo a la esposa saliendo de la corte. Y tomando en cuenta que Rocha fue, además de embajador en Bolivia y segundo jefe de la Oficina de Intereses en La Habana, también miembro del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, asesor especial del Comando Sur y miembro del Consejo Henry Kissinger sobre terrorismo internacional, entre otras cosas. Vale pues la pregunta, ¿ha sido este un topo más dañino que Ana Belén Montes? Lo analizaremos. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos, tal como lo prometió ayer, de vuelta aquí en la mesa, se lo agradecemos a Enrique García, ex oficial de inteligencia. Muchas gracias, Enrique. Un gusto, como siempre, Juan Manuel. Como no, y tenemos también a Miguel Cosío, gerente general de América CB, de nuestra cadena de radio y televisión. Compartir con nuestro buen amigo Enrique. A ver, vamos a empezar. Ustedes conversaron hace unos minutos de nuevo con Peter Lapp, que precisamente la semana pasada estuvo aquí, se hablaba el hombre que capturó a Ana Belén Montes, que le puso las esposas, y de la posibilidad de que hubiese más topos, ¿no? ¿Cuán dañino ha sido este según Peter Lapp? Adelante. I think this is a very damaging case for national security. This is a big case, at least as important as Ana Belén Montes and Kendall Myers, if not to some degree even more. It certainly appears as though he was a Cuban agent for 40 years, which if that's accurate, and I have no reason to doubt it based on the FBI's criminal complaint, that is an incredibly long time for someone to be a Cuban agent and to be undiscovered. So the good news is that he has been discovered and now is beginning his prosecution journey. The bad news is that this happened for the better part of 4 decades, which is unbelievable. Enrique, ¿coincides con el criterio? 100%, o sea, para mí es un caso, la gravedad, probablemente los resultados después de la evaluación de daño lo van a dar así, ¿no? Lo van a demostrar. La gravedad es inmensa, el acceso informativo que tuvo durante tantos años fue muy grande y lo más preocupante, en mi opinión, también está en un punto y es el hecho de la cantidad de personas que giraron alrededor de él, la cantidad de personas que él debe haber servido como agente indicador para que reclutara la inteligencia cubana, o sea, preparando el relevo para la fecha en que no estuviera. Yo quiero, si me permites una cosa, Juan Manuel, subrayar esta noche. Yo durante tiempo, incluso durante los últimos años, había una tendencia de críticos de estos temas y demás que planteaban siempre cuando en esta misma mesa lo hemos explicado durante muchos años sobre la peligrosidad del aparato de inteligencia cubano. Muchos decían, no, pero Cuba, un poco parecido a lo que vimos en el video anoche del señor Roche, pero bueno, en el término de inteligencia, Cuba ya después de los 90 no es lo mismo, ya los casos que tú has denunciado, los casos que han salido, eran casos viejos, eso no se mantiene. Y yo siempre, o sea, me combatí o respondí con evidencia lo que yo veo en la política, en muchos momentos en la política, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, y el peso y la influencia que conserva esa isla muerta de hambre. Es inmenso y eso únicamente puede responder a un fuerte trabajo de inteligencia y a un trabajo que se ha mantenido y que en mi opinión se ha proyectado exponencialmente. Eso es algo que creo que vale la pena que se medite y que se tome en cuenta para el futuro. Miguel. Sí, mira, un par de cosas que ayer, y de hecho la semana pasada que compartí con Enrique y con Pete Lapp y con José Cohen poder hablar de estos temas, hay un par de cosas que han salido que te quería comentar. Ahora que señalaste
en la introducción que Rocha había llorado, se había desplomado. Él fue acompañado por su esposa y por su abogada. Y me han contado que parte de su familia se retiró y lo dejaron solo ahí. Es decir, una vez se ve de nuevo el caso de Ana Belén Montes que estábamos comentando con Enrique, no solo la traición a este país, sino la traición incluso a sus familiares. En el caso de Ana Belén, a su caso de papá, Ana Belén, a su increíble. hermana y a su hermano. Y recuerdo un par de cosas más. Ayer el Departamento de Estado en la noche, estábamos nosotros aquí en el aire, dijo que estaba trabajando con la comunidad de inteligencia. En el Departamento de Estado hay una dirección que es la Dirección de Seguridad Diplomática, que se ocupa de varios asuntos importantes en materia de inteligencia y de seguridad. Y lo que dijo ayer el Departamento de Estado es que estaba trabajando multiagencia, me imagino el Buró Federal de Investigaciones, la Dirección de Inteligencia Militar, el Consejo Nacional de Seguridad y por supuesto la Agencia Central de Inteligencia, sobre el tamaño del daño que este hombre pudo haber causado durante 40 años, más de 40 años. Y yo recordé, y lo comentaba con Enrique, un artículo de opinión, una columna de opinión que publiqué en el Herald hace ya casi 17 años, a raíz de una conversación que tuve con Manuel Rocha. Este es tu artículo. Sí, y solamente comento una línea. Este artículo yo lo escribí en enero del 2007, es decir, casi 6 meses después de que se conoció la enfermedad de Fidel Castro, tras tu viaje a Argentina y tras tu entrevista en Argentina, que le dio la vuelta al mundo por el caso de la doctora Hilda Molina. Y nosotros trajimos a Manuel Rocha aquí y la pregunta que se le hizo, bueno, Raúl Castro está en el mando ahora, ¿cuál es la posición de los Estados Unidos? ¿Estados Unidos debe impulsar una transición o no ahora? La respuesta que me dio a mí Manuel Rocha, quien quiera lo pueda leer porque es muy largo el artículo, es, número uno, en Cuba Raúl Castro ha demostrado tener un gobierno estable y lo que más le conviene a los Estados Unidos y a la comunidad de inteligencia, es decir, lo que dijo John Dimitri Negroponte, que en ese momento era el SAR, el director de Inteligencia Nacional, es la estabilidad y evitar el éxodo masivo. Ese mensaje de Manuel Rocha caló en Washington, no solo en la comunidad de inteligencia, en el Departamento de Estado, en el Consejo Nacional de Seguridad, y eso es lo que decía Enrique, que se ha vendido por años y que nadie nos hace caso, que siguen los espías andando, etcétera. Enrique puede ahondar sobre eso, pero muchísimo más que nosotros. Vamos a ver más de Peter Lapp, comparando precisamente este caso con el que él intervino personalmente, que es el de Ana Belén Montes. Hay una advertencia en este caso de algo que tú has denunciado durante mucho tiempo, ¿no? Y después lo vamos a hablar. Fíjense, cuando él habla de que el equipo de los servicios de inteligencia norteamericanos que se dedica ya no a Cuba, sino a América Latina, es muy pequeño. Ya verán. Well, they knew each other professionally, not for the moonlighting job, but for her job at DIA and his job within the State Department. There were Latin America is a small community in the government, and their names and each other knew each other professionally over the course of a couple years here and there. And it makes sense given how small Latin American community is with regards to those that are working topics and the Latin America area, if you will, politically, diplomatically, from an intelligence perspective, all of that. So yes, I think they knew each other, and I don't think they knew what the other was doing at night for the Cubans, but certainly professionally, and they knew each other during the day. Ok, no, bien. Está el caso, bueno, él cree que Ana Belén Montes y Rocha se conocían, pero que no necesariamente a Cuba le convenía que uno supiera sobre el trabajo del otro. Pero, Enrique García, recuerdo cuando te conocí en Washington, que estabas custodiado por el Servicio de Contrainteligencia de los Estados Unidos y nos mostraste, nosotros habíamos filmado a un espía que era un diplomático precisamente, pero no sabíamos qué teníamos en la mano, no sabíamos cómo se llamaba. Y Enrique, que fue cuando lo conocimos, nos ayudó a identificar a esta persona. Pero recuerdo que nos desplegaste todo aquel y nos diste una clase desde los distintos tipos de agentes, los departamentos, cómo funcionan. Que nos dijo, oye, tú has hecho algo tremendo, ustedes han hecho algo tremendo, que es filmar audio y video. Bien, pero recuerdo que estabas frustrado, porque habías entregado un montón de información y te daba la impresión de que
no hacían nada. Para empezar, el de ¿no? Ana Belén Montes, o sea, el perfil. Y dijo, son 2 espías las que están enclavadas en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, 1, y no solo son 2 espías, ambas son mujeres. En el año 89, en el año 90, ¿cuánto tiempo pasó? Eso lo dijo Enrique. Pero incluso más, ubicaciones de cosas en América del Sur, etcétera. Y ahora, cuando oigo a Peter Lapp decir que el grupo que se encarga de América Latina en el Servicio de Inteligencia es muy pequeñito, me pregunto, ¿no menosprecian sin darse cuenta? Mira, agrego algo a lo que decía Miguel, o sea, que es el punto este. Cuando hablamos de evidencia, yo pude detallar, o sea, no solo el caso de las 2 damas que mencionaste, sino, como yo decía anoche, yo vi documentación con código, con el sello de Top Secret del Departamento de Estado, vi cómo llegaba esto. En la inteligencia cubana se creó en los años 80 por todo esto es diferente, incluso la red en el Departamento de Estado. Se creó todo un task force, no sé si lo explicamos anoche, que donde trabajaban toda la madrugada traduciendo, y eso iba directamente a la mesa de Fidel Castro al otro día, sin pasar por el despacho del Ministerio del Interior, o sea, del Ministro del Interior. Era Luis Barreiro Caramay, después de Méndez Comich, en general, era quien iba directamente a casa de Fidel la noche que llegaban los documentos, porque no solo la información que llega por los cables cifrados, esta gente entregaba paquetes de documentos. Entonces, esta información del Departamento de Estado, a mí no me lo contaron. Yo sabía que estaba esa red y que había gente en el Departamento de Estado pasando información clasificada del suficiente valor como para que Fidel Castro la quisiera en la mesa de su desayuno al día siguiente que llegara. Y yo sabía eso y lo vi, o sea, no me lo contaron, yo vi los documentos. Y ofrecí suficiente. Hablando de lo que tú señalas, de la frustración y de la cantidad de elementos, es que hay un problema cardinal en esto, Juan Manuel y Miguel, y es que Cuba dedica inmensos recursos para la magnitud de la isla y de hombres. Aquí la proyección, como yo mencionaba, o sea, yo creo que hay un estudio que mi esposa María Huerlao, ustedes lo han visto, que tiene publicado en su página de su proyecto, Cuba Archivo, donde ella, con entrevistas que realizó conmigo y con entrevistas que hizo otros 2 desertores, no voy a dar la identidad de ellos, pero bueno, voy a dar la mía, ¿no? Y ella hizo una proyección con toda la información que nosotros le brindamos de la cantidad de oficiales de inteligencia por departamento que tenía, incluso una proyección conservadora que tenía cada departamento de la inteligencia y la cantidad de relaciones de inteligencia que atendía cada oficial. Y aquí en Estados Unidos, si buscan la tabla, vas a ver que estamos hablando de cientos o miles de colaboradores y agentes, o sea, de relaciones de confianza y agentes de la inteligencia cubana. Y en América Latina y el resto del mundo es así. Entonces, eso yo lo sabía en aquel momento porque además yo le di mucha información y además avalada, porque como sabes, en el caso de los casos que tuve en mis manos, di nombres, apellidos, etcétera, etcétera. Y hubo cosas que durante años incluso no mencioné porque sabía que debían haber investigaciones abiertas. Lógicamente, uno se frustra en el sentido de que yo sabía, pero eso fue lo que pasó ese día. Yo sabía lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo tenía conciencia que los recursos que dedica la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, dedicaba y que posiblemente dedica hoy en día al trabajo de contrainteligencia en relación a Cuba y probablemente tal vez a lo mejor en el trabajo de inteligencia también, son muy limitados. ¿Por qué? Porque no se ha tomado en serio y además eso ha dependido, porque yo te puedo decir, ha habido gobiernos, ¿qué pasa? La comunidad de inteligencia en los países democráticos trabaja subordinada al Ejecutivo. Según la prioridad que da el Ejecutivo, ellos tienen los recursos y según los recursos y el dinero que tengan, tienen los hombres. Si no tienen dinero, no tienen los hombres para hacer las cosas. Así de sencillo. Claro que sí. Vamos a una pausa, regresamos con más revelaciones. A ver, muy bien. Desde esa época que habla Enrique García, en que se atrapó al tercer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, Manuel Collazo Sayán, haciendo espionaje, uno ve una constante, ¿no? Ya podría sacar la cuenta por lo que los espías tratan de hacer, cuál es la verdadera política hacia Cuba, porque hay gente que te dice, no, a Cuba le conviene el embargo, no, a Cuba esto, y tú dices, bueno, no. Mira, misión desde en Ana Belén Montes, Collazo, todo. 1, convencer al gobierno norteamericano de que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos. Rocha. No.
acentuar la imagen de que el exilio es violento y que no tiene una verdadera cultura de diálogo. En aquella ocasión, el señor dijo en pantalla, el espía, le habían dado $12,000 a un grupo paramilitar del exilio para que comprara una lancha y entrara para autoagredirse y dar la imagen. Y además mezclar a los opositores con grupos paramilitares. La misión de los profesores Álvarez, llevar estudiantes a Cuba para que un agente indicador dijera cuál era captable. Ellos tenían ¿no? una misión más importante que esa. No, ¿cuál? Ellos, en casa, eso no ha salido, pero en casa de los esposos Carlos Álvarez y Elsa Prieto, ¿sí? Estaba el equipo de recepción y transmisiones hacia Cuba. También. Hubo una operación del Buró Federal de Investigaciones local, que por cierto, tanto Enrique como yo coincidimos en que hay que felicitar al Buró Federal de Investigaciones, al local, al que está a cargo del agente especial Beltri, porque esta operación, ¿cómo fue que dijiste? Un trabajo precioso, magistral. Un trabajo de contraespionaje precioso. En menos de, digamos, de noviembre del 2022 a la fecha, pudieron capturar un espía que llevaba 40 años. Pero en el caso de en el caso de los esposos Álvarez, llevaban grupos de estudiantes a Cuba. Pero esa no era, en casa de los esposos Álvarez estaba un equipo de transmisión. ¿Y qué transmitían? La red Avispa es desmontada, recuerdo yo, el 12 de septiembre de 1998, un sábado. Los esposos Álvarez son arrestados en el 2005, es decir, el FBI local, el grupo que continuó el caso, los dejó porque necesitaban seguir, o sea, no tenían toda la información. Y yo conozco a algunos. Pero trabajan en las universidades, tratan de captar estudiantes, claro, de convencer a... Esa es una parte de su trabajo. La otra parte de su trabajo, por ejemplo, en el caso de Ana Belén Monte, que está una parte más que demostrada, el libro de Pete Lab, que lo comentamos bastante, y en el caso de Rocha se sabrá, porque ya propios analistas y oficiales de la inteligencia norteamericana han dicho que hay que evaluar seriamente el daño que produjeron. Esa es una parte del trabajo, de pintarnos como malo, todo lo que tú has narrado. Pero otra parte mucho más importante y preocupante es el trabajo de recopilación de inteligencia, de información sensible de los Estados Unidos, de la comunidad de inteligencia, pasársela a Cuba, y Cuba se la vende lo mismo a los iraníes, que a los rusos, que a los chinos, que a los no sé qué. Pero en términos de opinión pública. En términos de opinión pública también, pero el espionaje, por ejemplo, María Huerlau, la esposa de nuestro amigo Enrique, María Huerlau ayer me hizo una observación sumamente puntual. Manuel Rocha está a cargo de la sección de intereses de Cuba, de Estados Unidos en Cuba, en La Habana, en el momento en que se produce la crisis de los balseros. Él era segundo a cargo de misión. Y después fue jefe de la misión temporalmente. En ese momento, tú cubriste eso como reportero en el año 94, la crisis de los balseros. Después de la crisis de los balseros ocurren los acuerdos migratorios, los primeros acuerdos migratorios importantes entre Cuba y Estados Unidos. Ya lo vimos ayer, usar, ese es otro objetivo, usar la migración masiva como una amenaza. María Huerlau me dijo... Lo acaban de hacer para sentar en la mesa de negociación a Washington. ¡Qué dato tan importante! Manuel Rocha estaba en La Habana en el momento que esto se produce. ¿Y qué es lo que da a cambio la administración Clinton? Las famosas 20,000 visas anuales que hasta el otro día se estuvo dando. Y Manuel Rocha dijo hace exactamente 17 años en ese artículo que mencioné, hay que evitar un éxodo masivo de Cuba hacia los Estados Unidos y que esto se convierta en un tema de seguridad nacional. Pero lo que yo te quiero decir que cuando en términos generales, además de esas misiones específicas, tú ves que hay unos puntos claves que determinan cuál es la política hacia Cuba. De acuerdo, yo recuerdo, yo le pregunté a Robaina una vez una pregunta que parecía inocente. ¿Cuál es la prioridad de la política exterior? Y sin pensarlo dos veces, dijo que el embargo. Aquí hay gente que te metía en el cuento de que a Cuba le convenía el embargo. Pero hasta hoy. ¿No? Eso lo vemos hasta hoy. Todos coinciden. Trabajo. Cuba no es una amenaza. El embargo no funciona. Hay que cambiar la política. Sácame de el la lista exilio de está cambiando demográficamente y solo los viejos tercos son los que se empeñan. Intercambio cultural, intercambio académico. Ahora sacar a Cuba de la lista de países terroristas, etcétera. O sea, hay una constante en todos esos, entre todos esos agentes. Y además, Enrique lo sabe, hay un trabajo ideológico. A los agentes se les... La desesperación, perdón. No, digo que a los agentes, además de instrucciones, se le mandan discursos de Fidel, se le dicen
yo vi una lista donde decía, ¿qué responder en caso de que le pregunten tal cosa? ¿Qué responder en caso de tal? O sea, es un trabajo ideológico con los agentes, no se los deja a la deriva, ¿eh? Hablando de una cosa, la desesperación del embargo, esto, salimos un segundo del tema, pero vale la pena. ¿Cuál es el problema de ellos con el tema del embargo? La obsesión por el levantamiento del embargo. Ellos conocen cómo funcionan los Estados Unidos. El levantamiento del embargo traería casi automáticamente como consecuencia lo que ellos quieren, que son los créditos. Exacto. Los créditos. Sí, porque eso lo llaman embargo financiero. comercial y financiero. Claro, porque quieren quitar el y a la financiero. vez que se abre a eso, o sea, y después este país, a la vez que cambia, el día que tú cambies el embargo para aprobar otro embargo otra vez a Cuba, si se complican las cosas, eso es una maquinaria que tardaría muchísimos años. Entonces, una vez que quiten eso, la gente va a empezar a darle crédito a Cuba. Cuba va a hacer lo mismo que ha hecho con todo el mundo, tumbarle 5, 7, 8, en el caso de Estados Unidos, 20, 30 mil millones de dólares que dentro de 20 años no van a pagar tampoco. Entonces, esa es la plata que están buscando, es esa con el levantamiento del embargo. Por eso, una de las cosas que dice Peter Lab es que estos agentes tratan de influir en la política exterior de los Estados Unidos. Veamos. I've heard people say that Montez was able to influence foreign policy, and that's one of the dangerous outcomes of her espionage. I don't necessarily agree with that. Anna was an intelligence analyst, a GS-15, not an executive, not a political appointee. Certainly could quash intelligence production in certain areas, but did not have a foreign policy influence perspective. Rocha did. Rocha was able to influence foreign policy at various stages of his career, not just when he was the ambassador in Bolivia. So in terms of skewing what the U.S. government was going to do or its foreign policy perspective that transcended, a variety of different administrations, he had significantly more influence than she did. And I would accent that his time at the National Security Council is very, very significant because folks that work at the NSC, at the White House, on detail assignment, even though he didn't come from the intelligence community, he came from the State Department, he would have had access to a very great deal of sensitive intelligence, maybe not in raw form. By the time he gets to the White House, it's probably meshed together and there's more of an intelligence perspective versus intelligence nuggets, if you will, but like Montez would have received. But he would have received and had access to a lot of very significant intelligence, classified information while working at the White House. And that, to me, is one of the most damaging aspects potentially to the Rocha story. Repito, terrible lo del espionaje. Estábamos hablando la semana pasada de ello y mira el mismo viernes cómo se arma el escándalo. Hay un tipo de espionaje castrista del que poco se habla y en el que Enrique también puede hablarnos porque esto fue en el año 93, nosotros hicimos una conferencia de prensa desde Canadá porque tanto Enrique como Florentino Aspillaga habían hecho un trabajo allí en el que hubo que expulsar, si no recuerdo mal, a 2 o 3 diplomáticos cubanos que tú sabes lo que estaban espiando, tecnología médica, ¿te acuerdas? O sea, hay un espionaje industrial, científico y sobre todo médico, de información, de secretos de laboratorio, del cual nunca se habla. Y después de la pandemia yo creo que tiene una actualidad terrible. Vamos a ¿no? invitar aquí a nuestro buen amigo José Cohen, con quien nos encontramos el viernes, a que nos dé una cátedra de cómo Cuba, desde sus tiempos, realizaba espionaje ese era su departamento. Ese era el departamento de él, en la entonces Dirección General de Inteligencia. Departamento Científico Técnico. Así Además, robaba muchísimos secretos en el mundo entero, secretos que valían en aquella época millones y miles de millones de dólares en algunos casos, ¿no? Y Cuba compartía, incluso había mucha tecnología que Cuba, yo lo escuché por los compañeros míos de esos departamentos, yo conocía a los que estaban en ese momento por ese departamento en Canadá como oficial operativo, yo sabía quién era. Y ellos robaban, qué sé yo, hubo un momento en que Cuba no tenía la capacidad tecnológica para aplicar esa tecnología que robaba. Entonces, un poco la comercializaba con sus amigos soviéticos, ¿no? En aquella época. Después me imagino que vinieron los iraníes, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda la cosa que Cuba, aquella cosa de Fidel Castro de Cuba, potencia médica, toda la cantidad de digamos, centros de investigación. ¿De dónde tú crees que sale eso?
Fíjate que Cuba tenía una escuela, mira tú qué curioso. Yo quisiera que nosotros trajéramos a José Cohen, te repito. No, para pero Enrique, una cátedra. Pero el caso de Enrique García Claro. y de Aspillaga en Canadá, o sea, están hablando, ellos aparecieron en una conferencia de prensa y hubo que expulsar a diplomáticos por eso. Sí, te acuerdas, Juan Manuel, porque además nosotros denunciamos con nombres y apellidos todo el centro de la inteligencia cubana en Montreal, que cuando aquello, o sea, en Canadá, estaba el Chino era Tan la también. embajada en Ottawa y el consulado, que también había un subcentro de la inteligencia en el consulado en Montreal, y nos denunciamos con nombre y apellido todo eso, o sea, eran como 7 oficiales más o menos, y eso lógicamente provocó una reacción porque, bueno, esto... Fue en casa del Chino Tan la conferencia, me acuerdo. Bueno, eso en vivo, pues la transmisión tremenda. Pero bueno, esa no es la historia, es realmente muy peligroso el sistema. Y no es que uno quiera exagerar, que quiera ser amarillista, es que, como vemos y como dice Peter Lab, no dedican los recursos, el tiempo, el personal a algo que es muy peligroso. Están concentrados en China y concentrados en Rusia, sin darse cuenta que tienen un portaaviones de la inteligencia china y rusa a 90 millas, ¿no? Y que le cuela a través de Brasil, bueno, tú estabas en Ecuador, o sea... Este señor fue embajador en Bolivia. Antes de eso estuve en Bolivia, yo fui vicecónsul de Cuba en Bolivia en el año 84 y recuérdate que yo dirigí el trabajo de la inteligencia en 7 países de América Latina, incluido Chile, Brasil. América del Sur. América del Sur, sí. No, a ver, por ejemplo, yo recuerdo, y a lo mejor, no sé si mi memoria, personajes súper famosos que estaban, yo no sé si conscientes o inconscientes, en la lista de agentes del gobierno cubano. Premios Nobel de la Paz, una famosa premio Nobel de la Paz. Guatemala. Ajá. Rigoberta Menchú. Estaba registrada como agente cubana, por lo menos los cubanos la consideraban una agente cubana. Rigoberta Menchú tiene un prestigio internacional en ese momento tremendo. Oye, eso es un arma muy poderosa en manos de los servicios de inteligencia cubanos. Porque también es lo que tú decías hace rato, hay un trabajo que ellos desarrollan, que es el trabajo de la propaganda, utilizar este tipo de figuras. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la primera noticia que este canal publicó, y esa misma noche lo conversamos con Enrique y con María, sobre el descubrimiento de Manuel Rocha, decía, la nota decía, como agente al servicio de un gobierno extranjero. ¿Qué es lo que pasa? Que el agente al servicio de un gobierno extranjero, el diapasón puede ser muy grande, porque ahora Enrique se puede inscribir como agente del gobierno inglés, que representa los intereses comerciales de Inglaterra o lo que sea, o incluso un agente de los servicios especiales que se puede registrar aquí. Eso es una cosa y eso en la ley está contemplado. Hay una cantidad, sobre todo después del 2001. Pero te voy a repetir lo que dijo Enrique, este es un agente consciente. No, este es un espía. Espérate, este no es un agente secreto. Este es un espía. Que funciona bajo instrucciones. ¿Qué más? ¿Cómo es la descripción? O sea, es la gente que trabaja de manera secreta, subordinada, sistemática y utilizando medios de comunicándose a través de medios y métodos de inteligencia. O sea, esto no es... No. Por eso es que cuando sale la noticia... Este no es uno que se le olvidó inscribirse. No, para nada. Este es un traidor. Este es un traidor. Y de la peor calaña. Este es un traidor. Y cuando uno revisa, nosotros que hemos tenido tiempo, el tipo venía a Miami, estaba en la Universidad de Miami, hay mucha gente sorprendida. Yo fui el primero que me sorprendí cuando lo vi, yo dije, pero si este hombre se vendía como un tipo del ala más dura, es decir, venía de bajo el ala de John Dimitri Negroponte, de los halcones hacia Centroamérica, porque estuvo en Honduras. Revisa lo que propones y los conoceréis. Aquí está. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a Miguel Cosío. Vamos a refrescar.